Buenas a todos, Grumete. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar tengo conmigo a la ilustradora e investigadora Irina Erondel, conocida por sus publicaciones sobre folclore, religión y naturaleza. Irina ha publicado hasta la fecha 3 libros de los más interesantes. Flos Sanctorum, un santoral ilustrado que recopila las historias y milagros de 50 santos, efemérides ilustradas de España y Herbarium, una recolección de 40 plantas del mundo. Como podréis imaginar, en esta entrevista vamos a hablar nuevamente de la sinergia del arte y la divulgación. Pero antes de comenzar, demos la bienvenida a Irina. Así que muy buenas, Irina, y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, pues nada, un placer y nada, estoy bien. Como digo yo siempre todo en orden, o sea que ya es suficiente. Todo Eso es bien. lo importante. Vale, Irina, pues lo primero que quería preguntarte, como hemos visto a lo largo del podcast, ya en varias entrevistas con otros ilustradores, que hay como así varios estilos, un poco de ilustración, preguntarte qué estilo es el que tú realizas, si podrías describírsela un poquito a los oyentes. Pues así describirlo con palabras, pues, bueno, no sé, es complicado. Lo describo un poco en base a cómo he oído yo a gente que lo describe, otras personas, mi arte más que yo misma, que hay mucha gente que me lo vincula un poco con el cómic europeo, que me dicen que se parece mucho al estilo del cómic francés, cómic europeo. Hay gente que me encuentra vestigios de manga, que también es verdad, porque yo de pequeña bebí muchísimo de mangas y animes y dibujé muchísimo de ahí. Bueno, como todas las personas de mi generación, yo creo que nos ha gustado dibujar, que al final en la televisión veíamos pues eso, las series de manga y de ahí pues acabábamos dibujando los personajes sí o sí. Entonces un poco de mezcla es así y luego pues con, tienen como características muy particulares mías o que yo intento que sean como muy particulares y muy simbólicas de mi estilo, que es que por ejemplo hago las narices como muy largas, muy ¿Mm? puntiagudas, los ojos grandes, las orejas también como muy grandes. Luego los tonos también suelo usar como una paleta de tonos eh, que también un poco repetitiva, de que uso sobre todo tonos, intento que no sean como muy saturados, que sean más de tierra, verdes, rosas, morados, amarillos, más o menos. Y luego el fondo que suelo también siempre, suelen tener como un color tipo melocotón, Ujú. el fondo, o Sí, es sea, como todo como muy cálido, ¿no? Un poco la sensación que me da a mí cuando lo veo, tus ilustraciones. mm, es la idea, que sea como cálido y como eso, Agradable. renal, orgánico. Has dicho que empezaste a dibujar, bueno, creo que tendrás una edad similar a la mía, ¿no? Pero que empezaste a dibujar joven. ¿Cómo fue un poco tu inicio en el mundo de la ilustración? Porque ahora tienes 3 libros, pero imagino que llegar hasta ahí te habrá llevado también un tiempo, ¿no? Sí, Y mucho esfuerzo. bastante más tiempo del que a veces lo pienso y digo, "Buah, no sé cómo no he tirado la toalla varias veces ya, porque o sea, para empezar en esto es sobre todo tener presencia, o sea, al menos en mi experiencia, ha sido mucho trabajar y mucho tener presencia en redes, pico y pala, enseñar por ahí los trabajos, intentar buscar clientes, ya te digo, en diferentes plataformas. Por ejemplo, empecé mucho en la plataforma esta que no sé si seguirá, siquiera la de DeviantArt, o Ay, DeviantArt, sí, sí, eso sí, es verdad. que eso ya no lo he vuelto a usar ni lo he vuelto a abrir. Em, entonces ha sido eso de mucha presencia y muchos años y pensar, Dios mío, no avanzo, no termino de poder vivir de esto, voy muy despacito, no encuentro mi propio estilo, mi propio hueco, qué exactamente quiero dedicarme, si quiero dedicarme a diseños de personajes, a ilustración editorial, hasta que, bueno, hasta que al final vas encontrando un poco tu hueco y vas viendo que vas saliendo de esa burbuja poco a poco, casi sin darte cuenta. En realidad es como yo cada vez que me pongo con un proyecto o con cualquier cosa, o simplemente cuando me saqué el carnet de conducir, era un poco así, Sí, ¿no? Que dices, Dios mío, no voy a terminar nunca, esto no es lo mío, yo tiro se la veía toalla. lejano. Claro, pero luego al final sigues hasta que llega un punto que dices, bueno, ya me puedo mantener. Tienes temporadas más bajas o más altas. Yo, por ejemplo, he tenido temporadas que ahora mismo estoy solo con la ilustración, o sea, estoy viviendo de la ilustración, que ya es Ah, como, qué bien. sí, ya es como muy guay, es un objetivo guay que tenía desde hace mucho tiempo. Pero sí que he tenido temporadas que me ha tocado pues currar de otras cosas, de hostelería, de cajera, de en una frutería, de cosas súper aleatorias.
De todo un poco, he tenido de todo. Entonces, bueno, vives por completo de la ilustración. Imagino que, bueno, no sé cómo irá un poco, no sé si ilustras, como tú has dicho, para editoriales o para otras personas que escriben libros. Imagino también que de la venta de tus libros, de las láminas, ¿no? O cómo lo haces, Claro, claro, es un cómputo de todo. Al final es como ir sacando dinero para ir de viviendo. dónde se puede. Claro, lo que se pueda con lo que yo hago, con mi arte, que es eso, es desde hacer cómics, ilustraciones editoriales, ilustraciones para revistas, eh, diseños, encargos a privado de gente que te dice, pues yo qué sé, pues dibújame a mi perro, a mi mascota, a mi amiga, no sé qué, para regalo, a mi pareja. Eh, pues eso, un poco de todo eso, de láminas también, de los libros dos de los que tengo son autoedición, entonces ahí al final es como digo yo, es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, al final Claro. te encargas tú de todo. Entonces, pues un poco de eso. Y, por ejemplo, cuando ilustras, no sé, algunos de los últimos trabajos que has hecho, por ejemplo, para de otras editoriales donde podamos verte. A ver si me acuerdo de nombres porque soy malísima con la memoria. Una de las últimas que he hecho ha sido para Maimés, que me gustó mucho, que es una editorial catalana. También para Anaya, que ilustré otra que fue un premio, espérate a ver si me acuerdo exactamente, un premio que hacen como todos los años, Anaya, como a una novela juvenil. Ah, qué Y guay, sí, ilustré la que ganó, que iba sobre un poco alrededor del Quijote y demás. Em, para Maldragón también he trabajado varias veces. Bueno, tengo ahí varias, Cascaborra, para Cascaborra, por ejemplo, hice cómic que suelen hacer cómic histórico, histórico y qué de aquí, chulo, de España, con historias de aquí de España, o sea que está muy guay, personajes de aquí también. qué chulo. Y bueno, podríamos decir que la mayoría de tus ilustraciones, ¿no? Giran en torno al folclore, la naturaleza, la religión, la mitología. ¿Qué te ha llevado a interesarte y al final un poco especializarte en este tipo de temas? Al final mucha gente me pregunta por eso y es como obsesión simplemente, es por lo que me gusta, claro. De hecho son cosas que me obsesionan un poco desde que era niña, el tema de las leyendas, los cuentos, indagar en la mitología. eh, Todo eso, los seres mágicos y demás, que me flipaban de niña, pues eso al final pues ha ido confluyendo en lo que es ahora, en el tema del folclore y más llevado hacia lo que tenemos más cerca, que es la zona de aquí de España, que al final como que cuando era pequeña como que buscaba más el folclore ajeno, me recuerdo de ir a la biblioteca y demás y coger muchos libros de eso, pues lo típico de mitología nórdica, mitología eslava, que me flipaba también, el tema ruso, eslavo, la mitología nativoamericana y Qué guay. hasta, claro, hasta que te pones a rebuscar y dices, "Jo, pues aquí en España también tenemos un montón de cosas interesantes y al final pues eso, llevarlo a tu terreno y es lo que te digo, es obsesiones casi desde Sí. niño. Imagino que muchas veces una cosa que hablamos también de la ilustración fantástica es que, bueno, a lo mejor ahora la cosa ya está cambiando un poco, pero es verdad que antes era más difícil encontrar libros sobre, bueno, libros ilustrados, porque investigaciones sí que ha habido, ¿no? Pero libros ilustrados sobre seres de aquí, de la mitología española, más allá de los básicos, ¿no? Entonces imagino que eso también ahora habrá ido cambiando. Y claro, el hecho de que no hubiese, pues claro, como tú dices, si tú eres pequeña y te regalan libros, pues yo qué sé, de sirena o de vampiro o lo que sea, pues claro, al final es normal sentir más curiosidad por eso que por lo que tiene aquí, porque como no había tampoco muchas opciones para conocer lo que había aquí. Mm. Sí, sí, claro. Al final, bueno, si te gustaban las cosas, yo por ejemplo, soy de pequeña que recuerdo en la biblioteca haber cogido algunos libros de mitología cántabra, de mitología de Asturias y tal, o sea que si te empezaba a y buscabas, sí, sí que había, pero claro, tenías que buscarlo. Y al final como que te vendían más y te entraban más por los ojos y había mucho más de otras mitologías de otros sitios, especialmente del norte de Europa, más que de aquí. Claro.
Y aquí, por ejemplo, en España, que lo hablamos también con Javier, porque también él es del sur como yo, ya si te pones a buscar del sur, ya apaga y vámonos, porque del norte sí, pero del sur, Sí, poquísimo, poquísimo. también es verdad. Y sí que hay también cosas en el sur, en toda España, vaya, pero eso al final, pues como que el norte es más, termina siendo más popular en Total. ese sentido. Bueno, hablando, o sea, no vamos a hablar ahora exactamente de, no de criaturas fantásticas, sino de personajes más reales. Tu último libro, Fos Sanctorum, que lo publicaste en 2023, si no me equivoco, es una recopilación de historias y milagros de 50 santos. A mí me parece súper curioso porque si de normal ya a lo mejor cuesta encontrar libros ilustrados sobre criaturas fantásticas, sobre santos creo que aún más difícil. Que, quiero decir, la mayoría de publicaciones que hay sobre santos yo creo que son mm, pues muy religiosas, ¿no? No sé cómo te nació y este interés hacia los santos y estas figuras religiosas. Me parece súper curioso, la verdad, y súper interesante. Sí, pues la verdad es que cuando me puse a ello, hay mucha gente que me dijo, pero eso, en plan de, ¿eso le va a gustar a la gente? ¿Eso Claro, va a poder vender? Y yo siempre digo lo mismo, en plan, yo hago cosas porque me gustan a mí, me obsesionan a mí, y me gustan hacerlas, no por lo que se vaya a vender o no. Si no tiraría a temas más populares que me dan un poco más de pereza, como yo que sé, el tema de los templarios, brujería o cosas así, que es como que vende más, pero hay mucho ya. claro. O mitología también, que también hay muchas cosas de mitología. Entonces, eso, a mí lo de los santos, también un poco desde la adolescencia o así, que en algún momento me dio por leer sobre ellos y claro, al final a mí me gusta el arte. Entonces, gustándote el arte, es que es imposible no toparte con los santos. O sea, yo iba a Claro. los museos y claro, veía imágenes como muy impactantes, en plan, por ejemplo, de Santa Lucía con los ojos en la bandeja, o San Miguel, que era un ángel pisándole el cuello a un demonio en el suelo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y claro, ya te ponías a investigar en plan de, wow, qué historias hay detrás de estos personajes tan llamativos. Y en base a eso, sí que, por ejemplo, cuando era adolescente hice como cuatro santos, hice ya mis primeros cuatro santos con una estética y una composición muy parecida al que he sacado de los Fíjate. de Torum. Y, y nada, y eso pues en base a eso que se me quedó ahí también como la espinita de explorar muchísimo más, decidí sacar este proyecto, que al final los proyectos también me gustan cuando saco un libro o algo así, porque me sirven a mí misma para aprender, ¿sabes? Es como ponerte, dibujar, ponerte a buscar un montón de información, o sea, para mí es la mejor manera de aprender, aunque luego tenga muy mala memoria y la mitad de las cosas se me olviden. Para mí es como la mejor manera de profundizar en estas obsesiones, es como la excusa perfecta. Entonces me decidí ponerme con los santos, que eso, aunque no sea como lo que más vaya a vender, que eso me da igual, era una cosa que a mí me apetecía muchísimo. Y luego a la gente le ha gustado, porque claro, son santos. Tiene la parte buena esta de lo que dices tú, que es verdad que hay muy poco, y lo poco que hay es que a mí me pasó buscando, son libros como muy pesados. Son como las típicas hagiografías, que son como las biografías de los santos, como muy solemnes, un poco cansadas. Entonces, yo también quería darle la vuelta porque dentro de esa solemnidad, si tú lees las historias, son súper interesantes y tienen un montón de, o sea, como digo yo, tienen de todo, o sea, tienen eh, matices fantásticos, macabros, de asesinatos, hay mucha magia también, hay incluso rollo un poco brujería, hechicería dentro de los propios santos. Entonces quería darle esa vuelta para acercarlo a todo tipo de personas y darle ese cariz un poco más, no tan, pues eso, no tan solemne religioso que vaya solo destinado a personas creyentes, que las personas creyentes Claro. ya tienen esos libros de base y ya conocen los santos, sino para la gente que no los conoce. Y eso, dándoles esa cosilla cultural, incluso un poquillo pagana, el rollo de las ilustraciones, mis ilustraciones son las que hice, son como tipo, casi como cartas de tarot o algo así, como muy
muchísimos elementos, no son las típicas imágenes cristianas. Por ejemplo, ya te digo, mezclan Sí, con... súper recta. Sí, precristianas, o claro, si son personajes que igual, pues yo qué sé, tengo un personaje que San Cristóbal que es caldeo, pues mezclando simbolitos, o sea, tienen como un montón de simbología oculta dentro de las ilustraciones, como para darle esa vuelta y hacerlos más atractivos. Claro, es que al final es lo que dices, que al ser un tema religioso, a lo mejor no suele atraer tanto a la gente, porque como además estás diciendo, tú te pones a buscar libros de santo y claro, la mayoría sean o biografías, rollo ensayo súper denso o libros en plan súper teológicos para gente que cree en eso, pero como tú dices, te pones a ver la historia de los santos y son súper curiosas y muy heavy también, porque bueno, al final casi todos son mártires, ¿no? Se mueren y los matan y de forma bastante intensa, ¿no? Como se suele decir. Entonces, claro, le has dado ese tono, ¿no? Divulgativo, ¿no? Para poder acercarlo a la gente y seguro que hay gente que no le interesaban a lo mejor los santos y a raíz de leer tu libro ahora es un tema que le interesa porque ese cambio de perspectiva lo hace mucho más atractivo y más accesible también. Mm. Sí, sí, ya te digo, esa era la idea, como presentarlo un Qué poquito guay. a todo tipo de público. Aparte de hacerlo yo por mí porque me gusta, claro. Claro, pero yo te quería preguntar, no sé si, así un poco por curiosidad, o sea, entiendo que te vino el interés, pero no sé si, por ejemplo, eres de una familia súper religiosa y siempre has estado cercana a eso, o simplemente, como tú dices, pues te gusta el arte y por curiosidad, pues decidiste investigar. No sé, qué me parece como súper curioso, súper curioso. No, pues no, mi familia no es religiosa, ni siquiera mis abuelos, que fíjate, normalmente la generación, ya no la de nuestros padres, sino la anterior, sí que por cultura, por cosa general, Claro, eran religiosos. Yo, mis abuelos maternos, no, a mi abuela no la recuerdo nunca con nada de esto, o sea, no. Y mi abuelo paterno sí que iba más a misa, pero o sea, pero yo, como me ha dicho algún amigo, normal. sí, como por costumbre, por no quedar mal delante de la gente, ¿sabes? Más que por creyente. Entonces eso me vino a mí a partir de libros y de investigar, no es porque tenga yo familia religiosa especialmente, o sea, estoy bautizada y deja de contar, nada más. Qué guay. Y bueno, podrías contarnos, no sé, alguna historia de las que aparecen, no sé, hablando un poco de estos santos. ¿Cómo llegaste a esta información? No a través de biografías, pero no sé si te si te costó mucho encontrar la documentación necesaria para contar la historia de estos santos o sí que hay mucha información sobre ellos. No sé, ¿cómo fue un poco el proceso de documentación? Eh, pues para documentarme suelo tirar mucho de libros al final, o sea, escoger sobre todo de bibliotecas, porque yo tampoco Claro. tengo ni espacio, ni economía, ni estabilidad para tener un montón de libros en casa como tiene mucha gente, o sea que tiro de bibliotecas, del catálogo de bibliotecas de buscar por nombres de santos, santorales, geografías y demás, ir cogiendo, ir empapándome. Luego a través de internet también, de ir mirando mucho por diferentes webs, en ensayos por internet, TFGs o trabajos por la web, antiguas también, tirar de archivos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene muchos libros antiguos digitalizados, entonces muchas veces también tirar de ahí de archivos, aunque a veces son un poco complicados de leer o porque suelen estar en castellano antiguo y demás, pero bueno, eh, pues de ahí ir tirando básicamente y luego hacer un poquito también trabajo de campo, de ir a iglesias, a sitios así, ir preguntando, ermitas, cada vez que veo una festividad relacionada con un santo, romerías, todo eso también yo me sumo y me apunto. Y al final pues ir preguntando por ahí a la gente o al cura de turno que veas o las típicas señoras mayores que sueñan a estos sitios y siempre te cuentan un montón de historias. Luego, claro, tienes que contrastar porque muchas veces pues, Claro. te cuentan pesadas o a su manera, pero bueno, eso también es bastante entretenido. Y de ahí pues ir tirando y mezclar todo y luego ir
Y resumiendo, al final, como digo yo, estos trabajos son de volcar ahí y buscar un montón de información para luego quitar. O sea, para Claro. luego ir quitando e ir acotando. Y quizás lo que más me costó es el tema, pues claro, las biografías o hagiografías son como más fáciles tal cual están las historias. Lo que más me costó en todo caso es buscar esos nexos culturales de cada santo, que eso sí es como mucha investigación, tirar de hilos, por ejemplo, el santo tal que tenía, que hizo el monasterio tal cual, entonces pues ponerte a buscar cosas sobre ese monasterio tal cual, a ver si ahí hay algún hilo o algo interesante. Por ejemplo, de Santa Rita, que es una santa Mm. eh, que era italiana, creo, si no me falla la memoria, y la obligaron a casarse cuando era muy joven, cuando tenía unos 14 años, y le tocó un marido un poco puñetero de estos, que, que la dejó sometida, la maltrataba y demás. Hasta que y ella en realidad quería dedicarse a Dios, quería tener vida de fe y claro, como estaba casada, pues no podía y de hecho tuvo dos hijos, dos niños mellizos, hasta que el marido, pues por reyertas de él, como era una mala pécora, se lo carga a alguien, le asesinan Me hicieron un y, favor a la santa entonces. y, y los niños también mueren por una enfermedad. Entonces, bueno, ya queda libre de alguna manera y se mete ya a religiosa. Y ahí ya empieza como a tener visiones, a hacer milagros, estando rezando se le clavó como una astilla en la frente, que aunque se quitó y luego quedó como de reliquia, como que la herida se le abría cada X tiempo. Luego cuando enfermó y estaba en cama, vino a visitarla una prima y dijo la prima, ¿qué quieres? Que te traigo lo que sea, que estás mal, no sé qué. Y dijo ella, solo quiero una rosa y un higo. Y era una temporada que era invierno y no había ni rosas ni higos. Y justo salió la prima al jardín y encontró una rosa florecida y justo un higo en la higuera y se lo llevó. Y luego esta santa eh, está muy vinculada al tema de las abejas, porque Ah, cuando era pequeñita, cuando era recién nacida, se le posaron un montón de abejas en la cara y había cerca un hombre que estaba segando, se hirió, se hizo una herida, pero al ver a la niña con las abejas, lo primero que hizo fue atender para espantar a las abejas y que no la picasen, y al hacerlo, la herida se le curó. Y luego esta santa que estuvo en un monasterio, que acabó en un monasterio metida, en ese monasterio, por ejemplo, que es lo que te decía del ejemplo este de estar buscando como a raíz y tirando de hilos, eh, en este monasterio todos los años, por Semana Santa, llegan allí unas abejas que son de color blanco, que se llaman las abejas murarias, que hacen como panales y demás dentro de los muros del monasterio, y justo en el día de Santa Rita se van. Entonces están como asociadas a esta qué santa. curioso. Además, bueno, claro, luego hicieron allí en el monasterio el tema de la miel de las abejas y tal, y ya le sacaron promoción, le sacaron rentabilidad. Hombre, claro. Y de hecho también el Papa Urbano, no me acuerdo el número, Urbano octavo, Urbano, bueno, no me acuerdo, un Papa Urbano, le pareció como muy curioso y dijo que le trajeran una de estas abejas para investigarla. Bueno, le estuvo dando vueltas a la abeja y tal, y le acabó poniendo como un hilito de seda en la pata a la abeja. Y la soltó y la abeja volvió directamente al monasterio que estaba como a más de 100 kilómetros y eso, y son como unas abejas que están allí todos los años. Y pues este tipo de curiosidades es como que estas no están en las típicas biografías, hagiografías, entonces eso, tienes que Claro, ir tirando hilos y ir encontrando. Y eso es lo que más me costó a nivel componer esas pequeñas cositas. qué chulo. Y claro, imagino que, por ejemplo, así al hablar de los santos, claro, habrá cosas como que estén constatadas, ¿no? Que eran verdad, pero como, no sé, imagino que también habrá como a lo mejor cosas que se les ha adjudicado que a lo mejor no eran realmente que, o sea, por ejemplo, han hecho esto, pero en verdad no lo habían hecho, Claro, es que es ¿no? un poco la pregunta del millón, en plan, pero realmente existieron, pero eran de verdad. Y esto es como, bueno, depende de muchas cosas. Sí que hay santos eh, que se sabe que no hay hechos verídicos o cosas así que se puedan confirmar que han existido realmente.
De hecho, incluso la misma iglesia católica los ha sacado del santoral por no haber pruebas de su existencia, por ejemplo. Y además suelen ser como los más famosos. San Cristóbal, que es uno de mis favoritos, fue sacado del santoral porque no había evidencias de su existencia. Santa Bárbara, creo que también, que es como súper conocida, que es la santa de las tormentas, de las explosiones, los fuegos, de todo esto. De hecho, las Santa Bárbaras de los barcos, que era donde se guardaba em, para disparar, los cañones, pólvora y demás, se llama Santa Bárbara por Ah, ella. mira, Pues esa creo que también se sacó. Creo que San Jorge también, que es otro de los clasiquísimos que todo el mundo le rinde culto y a todo el mundo le encanta. Ese creo que también está sacado porque al final su historia es como muy legendaria, es muy de cuento. es la de San Jorge y el dragón, ¿no? Sí, exacto. Entonces hay muchos que fueron sacados. Luego hay otros que sí que hay ciertas evidencias de que existieron porque han quedado textos antiguos y textos históricos. O incluso muchos de los mártires cristianos se conocen por las actas de los mártires romanas. O sea que eso está ahí, como de que tal fue ajusticiado y está ahí, están los nombres y demás. Luego, claro, también depende del tiempo que tengan los santos, ¿no? Contra más antiguos sean, si son del siglo I, II, III, pues vete tú a saber desde entonces cuánta Claro. parte inventada y cuánto no. Y si son más recientes, por ejemplo, de Santa Teresa obviamente existió, simplemente el tema del cuerpo, las reliquias y demás están documentadas. Bueno, de hecho luego también, es que lo del tema de las reliquias es otro meloncísimo Es otro para... melón. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya están como más documentadas. Y de hecho, bueno, en teoría también, la misma Iglesia Católica sí que pone, pues claro, al principio santo podía ser cualquier persona. Al final eso lo decidía un poco por voz populi la gente, en plan, según los adorasen. Luego ya empezaron a los obispos de cada zona a decidir quién era santo y quién no. Mm. Y luego ya ahí se metió la Iglesia Católica a poner un poco de orden para que, para que no cualquiera pudiera ser santo, pues salían santos hasta debajo de las piedras. Y ya la Iglesia Católica propuso la congregación, a ver si me acuerdo cómo se llama, la congregación de casos de los santos o algo así, que son los que se encargan de investigar, o sea, y claro, y lleva como un proceso, entonces como que en El teoría, protocolo. claro, en teoría no cualquiera puede ser santo. Dentro de esta organización lo que hacen es organizar, de que tú tienes que como que postular porque tal persona sea santa y tiene que ser una persona que esté adorada, que haya hecho mínimo un milagro. Se busca como información de biografías o de testigos y tal de esa persona de esa persona que puedan testificar sobre ese supuesto milagro y sobre su vida y que sea una vida cristiana ejemplar y estas cosas. Eh, y luego de ahí, lo que hacen también en última instancia, si ven que todo está correcto, es que el Papa tiene que dar como el visto bueno para que se haya santificada. De hecho, hay muchos santos, entre comillas, que no son santos, son beatos, que es como lo previo a ser santificados, como es como cuando son muy adorados y Sí, venerados, pero no han llegado a pasar toda esta no han línea de hecho un milagro, por decirlo así. actos, sí. Que un milagro dentro de, ¿no? de este contexto se entiende como, ¿cómo se entendería? Como algo que se hace, que es bueno, que no se puede explicar. Un poco así. O Claro, cómo sí, sería. en teoría sí. En realidad es como un poco como un acto mágico, pero no Sí, se, no se considera magia porque en realidad es como cuando solamente esa persona ha hecho ese milagro como mediación, o sea, esa persona no es la que hace la magia, es como es la a través mediación. de Dios. Dios. Es como la ligera diferencia con la magia. Entonces sí, suelen ser milagros pues esos de sanaciones, pues también es como muy típico lo de las heridas que les surgen y demás, como lo que he dicho, lo de Santa Rita con la espina. Incluso milagros post-mortem, que es después de muertos, que pueden hacer milagros, que pueden, si hay alguien enfermo o alguien que
necesita ayuda y reza a este santo y este santo pues le resuelve el problema que tenga en ese momento, pues se puede también denominar un milagro. La verdad es que todo esto es súper curioso. Hace una entrevista hablamos con Celtía Loba, que ella es mega pagana, es bruja. Y claro, hablábamos de ese límite, ¿no? Que pone la religión para decir, no es magia, cuando en verdad sería magia, porque, claro, curarle a alguien una herida, aunque sea a través de Dios, a lo mejor no es tu magia, es la de Dios, pero claro, ese poder al final es como algo mágico, ¿no? ¿No? Que no podemos explicar. La verdad es que es muy curioso esa pequeña línea que ponen ahí para decir, no es magia, es fe. Pero bueno, a lo mejor se parecen más de lo que creemos, ¿no? Claro, claro, no, sí, ahí está la pequeñísima diferencia. Incluso muchas monjas y tal que fueron investigadas y procesadas, pues claro, también aquí está la ligera línea de entre que viene de Dios y que viene del demonio, Ah, porque claro. hay casos también de monjas haciendo cosas un poco eh, más heréticas, que claro, ya es como, aquí ya están entrando otras fuerzas, que esto no viene de Dios. Y luego, hablando justo de Meigas, también está el tema de muchos santos que han venido de la brujería y luego se han pasado al cristianismo. Por ejemplo, esta es muy desconocida, pero a mí me parece muy curiosa, hablando además de Meigas y de Galicia y de tal. Allí hay una que se llama Santa Comba, que es la santa de las meigas, porque en realidad era Guay. una antigua bruja que se dedicaba a maldecir a la gente, a hacer un montón de cosas malas y demás, hasta que un día, pues yendo cerca del Camino de Santiago, se supone que se le apareció Jesucristo y le dijo, tú sigue por esa línea haciendo brujería que no vas a entrar jamás en el reino de los cielos. Y por lo visto se asustó y, Dijo, ups. Sí, y reculó y empezó a llevar como una vida cristiana y a hacer milagros y a toda la sabiduría que tenía la compartía con la gente y tal, y al final se acabó haciendo santa. Bueno, en realidad es como una santa que dicen que puede estar un poco fusionada, que esto a veces también pasa, que como que se fusionan los santos y santos como con diferentes nombres tienen la misma historia, entonces no sabes si son varios o es el mismo que se ha ido yendo de boca en boca y le han ido cambiando el nombre. Bueno, y esta puede estar un poco también vinculada con Santa Columba, que hay dos. Hay una en, no me acuerdo ya dónde, en Toledo y otra en Córdoba, puede ser. Bueno, no sé, que puede ser como mezcla de varias. Claro, es que al final lo que tiene esta información, ¿no? Es que la mayoría llega por transmisión oral. Claro, con la transmisión oral pasa lo del teléfono roto, que uno Mm. dice una cosa y entonces el otro dice esa cosa, pero le da un poco la vuelta y así, claro, desde lo que podría ser el germen inicial, la semilla, hasta lo que ha derivado, pues pueden haber habido mil variaciones. Y ya no solo oral, simplemente este Jacobo de la Vorágine, que es el que compuso la compilación de santos más conocida, que es la Leyenda Áurea, o sea, eso ha servido como de base para un montón de artistas, arquitectura, escultura, de todos los que, todas esas obras que a mí me llamaban la atención en, en los museos han salido de ahí, de la Leyenda Áurea. Y al fin y al cabo es un libro que este señor compuso con biografías de los santos, pero sobre todo de una forma muy narrativa y muy como para ejemplarizante, como para dar ejemplo de estas vidas santas. Entonces al final, pues bueno, igual el tipo se tomó sus licencias Sus poéticas, licencias, ¿no? claro. Incluso también antiguamente había muchos monjes que eran medio eremitas y demás, y que a veces iban por los sitios contando estas historias de los santos de manera oral a cambio de una limosna. Entonces, claro, pues yo entiendo que igual, pues si la adornaban un poquito y daban más gracia a la historia y a la Claro. gente le hacía más gracia, más emoción, pues más limosna les darían. Entonces, igual también ahí, pues bueno, pues cada uno va sumando sus cositas y va aportando y me imagino que es lo que decíamos antes, contra más antiguas, más habrán ido cambiando. Ya ves qué locura. ¿Ha empleado antes el término heréticas? Yo quería preguntarte qué significa exactamente porque tengo ahí la duda. Eh, pues herética como tal, a ver si no meto la pata aquí. Yo entiendo que es cuando va un poco en contra.
de los preceptos, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia o de las finalidades que dan las ideas de la Iglesia. Po- Ah, Pero, vale, tiene pero claro, que... es que es como, al final es como lo que yo te digo de la magia buena de Dios, la magia mala. Al final es como una fina línea de qué es herético y qué no. Pues depende, hay cosas que son como muy notables, que pueden ser heréticas y otras que no. Y no sé, que puedes contarnos alguna anécdota más de algún santo, por ejemplo, yo que sé, una que te guste muchísimo. No sé, Mm, ¿tienes un santo favorito o algo así? A ver, tengo varios. Bueno, San Cristóbal es que San Cristóbal me gusta mucho, además tiene mucha chicha. Además que me gusta mucho su historia porque es como muy cuento en realidad, porque va de un individuo que era caldeo y era como muy grande, era como tipo gigantón. Sí. Y claro, él decía, wow, soy tan grande y tengo tanta fuerza que tengo que usarla para algo, ¿para qué la puedo usar? Y dijo, pues para ponerla como a disposición de la persona más fuerte. ¿Y quién es la persona más fuerte? Pues el emperador romano. Entonces se fue al emperador romano eh, y empezó a servirle y tal en el ejército hasta que se dio cuenta de que este emperador romano tenía miedo del demonio. Y dijo, claro, entonces eso significa que el demonio es más fuerte que el emperador romano. Tengo que ser el demonio. Y fue a buscar al demonio y se acabó topando con un bandido que se hacía llamar el demonio y dijo, pues voy a servirle a él. Y se metió a hacer Qué tropelías bueno. hasta que se dio cuenta que pasando por un camino vieron como una cruz y el demonio como que, oye, el demonio, bueno, el bandido como que se apartaba un poco de la cruz como con respeto o con miedo. Dijo, wow, entonces es que el demonio teme a Dios, entonces tengo que servir a Dios. ¿Y cómo puedo servir a Dios? Acabó caminando y se acabó topando con un ermitaño y le preguntó en plan, oye, ¿cómo puedo servir a Dios? No sé qué. Y el ermitaño le dijo, ah, pues mira, ahí hay un río que cruzan mucha gente y cruzan muchos cristianos y es un río que lleva mucha agua y la gente se ahoga y tú eres muy grande. Tú lo que puedes hacer para ayudar es pasar Claro. a la gente al otro lado. Entonces, así lo que hizo fue que se dedicó a pasar a la gente hasta que un día un niño quiso pasar y se lo echó al hombro y dijo, venga, va, te cruzo el río. Y de repente el niño le pesaba muchísimo. Dijo, wow, no es normal. Y le dijo, me pesas como si llevase el mundo encima del hombro, que no puede ser, eres solo un niño. Y le dijo el niño, claro, es que te peso, es que realmente llevas el mundo sobre tus hombros y al hijo de él, que soy yo. Entonces era como Jesucristo en su forma de niño y le, ha dicho, y le dijo, pues has cruzado y así has conseguido servir realmente a Dios y a Cristo y a partir de ahora te Voy a llamarás, jubilar. sí, y a partir de ahora te llamarás portador de Cristo, que por eso, porque en realidad él se llamaba Relicto, pero luego se le pusieron el nombre de Cristóbal y Ah, por lo de portador. Y claro, y luego es el patrón de los viajeros. Eh, es un poco un santo también que se usa para todo. Antiguamente a él y a Santa Bárbara la gente, simplemente para no tener accidentes caseros, como que se acordaba de él y le mencionaba antes de salir de casa todas las mañanas, en plan como para librarte de cualquier accidente. Y luego también tiene una versión muy curiosa que es en la versión ortodoxa y sobre todo bizantina, que muchas veces a este santo se le representa con cabeza de perro. Que esto es porque hay como otra versión, bueno, algunos dicen que es porque en algunas versiones dicen que en vez de caldeo es cananeo y al ser cananeo el tema del can lo han mm, vinculado con los perros y se le vincula también con los cinocéfalos, que es unos seres que antiguamente salían mucho y se representaban en, en los típicos cuadernos de viaje como de final del mundo, que se representan monstruos y demás, como las blemias y personajes que son como que tienen deformidades, cosas muy raras, ¿sabes? Como cuando estaban como al final del mundo o a los sitios que no estaban cartografiados, pues decían que claro, lo había. que no hay. Claro, y uno de los monstruos que decían que había en los fines del mundo eran los cinocéfalos, que eran personas con cabeza de perro que eran carnívoras y que comían humanos. Entonces decían que una versión de este santo es que podía venir, que antiguamente fue un cinocéfalo que fue convertido cuando sintió
como pena por unos humanos a los que se iba a comer o cosas así. Entonces, bueno, es curioso también esa representación que aparece mucho, ya te digo, en lo ortodoxo, en lo bizantino, y aparece como con cabeza de perro. Lo Muy estoy curioso. mirando y la verdad es que nunca lo había visto. Y bueno, también he visto lo de la, ¿cómo la llamo? La blemia, madre mía, qué cosa. Ay, la Más, blemia más siniestra. sí, dicen que venía de Libia y que tenía, o sea, que no tiene cabeza y La tenía en tiene el aquí. torso, sí, en el torso tiene como la boca para comer, suponemos. Qué curioso. Bueno, hay uno así como si cuando la gente lo busque, si lo busca ya sale uno así en Google como muy simpatiquillo, que parece como si fuese una seda, pero luego hay otro que es súper siniestro. Y luego Me están encanta. los esciápodos, creo que se llaman, que eran también como unos seres con un solo pie o con un pie enorme. Esciápodos. Sí, Ah, míralo, sí. Me encanta la mitología y el folclore, es maravilloso. sí, sí, la ¿Dónde verdad. dónde nos lleva, ¿no? La mente humana me fascina. Y entonces a Cristóbal le quitaron del santoral porque no se pudo probar que existió de verdad. Claro, claro. Eso lo hicieron con muchos santos. Joder, Hay otra. mira que su historia y el hombre, si fue de verdad, pues se enveró, ¿no? Bueno, Y al tuvo fin, ahí su pasado un poco turbio con el otro señor llamado el demonio, pero bueno, él quería hacer el bien, lo que pasa es que el pobre, pues, le costó trabajo llegar hasta Jesús, y la historia es cierta. sí, y es otro de los santos que sigue siendo muy venerado y muy representado. De hecho, hay mucha gente que lo sigue llevando en el salpicadero del coche, porque claro, como es como de los viajeros, conductores y demás, Ya sé. pues, y en Toledo que estuve yo, ¿en Toledo era? Sí, creo que fue en Toledo que estuve hace poco, en la catedral hay como un San Cristóbal enorme, cinocéfalo además, con la cabeza de perro, en un muro. Pues claro, como ahí en las catedrales solían ir mucho los peregrinos, que al final eran viajeros, era Claro, como, contra más grande más fuese, que se solía representar, era como más protección. Entonces, total. como un mural enorme. Y por ejemplo, San Cristóbal es uno de tus favoritos, pero ¿hay alguno que, yo que sé, que no te guste nada o que te parezca, no sé, aburrido, por lo que sea, no te llame la atención, que lo leyes y dijera, "Ah, pues vaya, no sé, vaya historia la de este santo, de esta santa"? De esos hay muchos, lo que pasa es que, claro, no me acuerdo de ellos. Y me suele pasar porque igual tienen como historias como muy aburridas o muy repetidas. Por ejemplo, el típico santo que es como defendió el cristianismo y le mataron por ello y le martirizaron de X manera o tal y ya está. Y no hay más datos de él. Como, bueno, ok, de esos Mm. hay muchos que me parecen como más aburridos y como que los olvido. O, o eso, dentro de los propios santos sí que hay como muchas historias que se repiten y cuando van solo es esa historia nada más o el tema de las mujeres que suele ser pues la obligaron a casarse con X persona y la martirizaron porque no quería casarse. Entonces, bueno, cuando es así como un poco que se repite, me dan como más pereza. Me gustan los que Claro, tienen chichilla, que al final son los que yo escogí para el santoral, que todos estos que eran como más repetitivos o más aburridos los quité y puse los más divertidos, los que tenían más salseo. claro, porque tú has puesto 50 pero no sé cuántos santos hay, habrá un registro, Creo que bueno, no lo ¿no? sabe nadie, creo que no lo saben ni en el Vaticano, fíjate lo que te digo. ¿Habrá cierto o llegará a miles? No Miles, sé. miles. Pues yo estuve buscando, claro, por curiosidad, digo, ¿cuántos santos hay? O habrá como en la web del Vaticano o algo así, en plan, una lista oficial. Y tampoco he encontrado como listas oficiales y ni ellos saben, es como entre 10.000 y 20.000 he llegado a recontar. Además Madre es que, mía. además que muchos no tienen ni nombre porque igual están como en actas de martirio o algo así, de asesinaron a 10 cristianos, pero no se sabe su nombre, pero están en el acta esos 10 y esos 10 son santos, pero no se sabe ni su nombre. O sea, es como muy aleatorio todo. Es muy difícil Un ponerte a poco contar. random. Sí, 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 hay mogollón. Luego encima hay algunos que están, ya te digo, que son como más típicos de la corriente ortodoxa, otros que son más católicos, otros que hay mezcla, otros que como lo de Santa Columba o Santa Comba, que se mezclan y a veces parecen como tres o cuatro santos y en realidad es uno, un lío. Eso también pasa con San Isidro, que es otro de los que también me gusta mucho, le tengo mucho cariño también por ser
ser de aquí de Madrid, que yo soy de Madrid, Claro. eh, que es un santo también muy curioso, que este sí que, en teoría sí que se tienen pruebas de que existió, porque creo que sí que hay textos históricos. Además estuvo trabajando para la familia de Vargas, que era una familia de nobles que luego se metió muchísimo en el tema de la Nueva América, de los descubrimientos y de tal, que estuvieron allí los herederos de la familia de Vargas. Em, y bueno, este santo era mozárabe y se dedicaba a la labranza. Y como digo yo, es el santo vago por excelencia, que eso me gusta mucho, que lo que hacía es que se ponía a dormir y el milagro consistía en que los bueyes le araban solo el campo Oye, pues directamente. ni tan mal. Sí. Y luego era un poco zahorí también, que por lo visto encontraba agua en todos los sitios. Hincaba la pica que tenía y de ahí salía agua, hacía pozos. Hay varios pozos que se siguen conservando de él en Madrid. Uno está en la biblioteca de Iván de Vargas, que está dentro. Otro en el Museo de San Isidro, que en el interior tiene el pozo. De hecho, que es el mismo pozo en el que hubo otro milagro, que es que a este santo era tan vago que se le cayó un niño al pozo, o sea, su propio hijo. Se le cayó primero a la mujer, estando él fuera, que la mujer también es santa, es Santa María de la Cabeza. Era una familia todo de santos. Joder, qué fantasía, ¿no? Sí, sí, sí. Y se le cayó el hijo al pozo y claro, no lo podía coger y cuando volvió San Isidro le dijo, mira, toda llorando, ojerosa, se me ha caído el niño, no lo puedo recoger. Y San Isidro, ¿qué hizo? Pues nada, por rezar, ¿qué va a hacer? Y entonces rezando empezó a subir el agua y salió el niño, y tan feliz el niño, que luego el niño se llama Illán y se le conoce también por San Illán. Y aquí hay como una cosa muy curiosa, que es la representación de este Sanillán, es exactamente igual a la del padre y se le atribuyen como más o menos los mismos milagros y los mismos poderes, por así decirlo. Entonces, claro, es como, ¿era realmente el hijo? ¿Es el mismo santo? ¿O son dos Nuevo santos que se personaje. han fusionado? ¿O es el mismo y se ha llevado a otras localidades y se le ha cambiado de nombre? Entonces, bueno, pues eso, a veces los santos se hacen ahí como pelota. Hacer un poco de mezcolanza, ¿no? Sí, 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 claro, es como muy, a veces es como difícil ponerte a hacer un recuento de todos ellos. Claro, porque, a ver, entiendo que el cristianismo, no sé ponerlo en fecha, pero bueno, todavía estaba el Imperio Romano, lo que quedaba de él, porque más creo que ya era cuando ya se había dividido en dos, ¿no? El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, o ya con el Imperio Bizantino, pero bueno, hace mucho tiempo ya empezaron a haber santos, ¿no? Y claro, la mayoría, como tú dices, son gente que era cristiana, que por los romanos o los que fuesen, pues se los cargaban porque no les costaba. Entonces, claro, desde ahí hasta la actualidad, que todavía de vez en cuando se sigue nombrando a alguien santo, claro, es que da para que hayan salido muchos santos. Claro. Que es imposible llegar al recuento de todos. De hecho, hubo hace poco una noticia, ¿no? Que está, no sé si era, no sé si era el Papa Francisco o al Papa, no sé, porque el Papa Juan Pablo creo que sí que es santo, pero no sé, salió como una noticia de que estaban ahí estudiando para, creo que era el Papa Francisco después de que murió, para nombrarlo santo o algo así. No sé si te suena, Pues ya esto ya no lo sé, ¿eh? me suena así. En teoría no ha hecho ningún milagro, ¿no? Tienen que hacer mínimo un milagro. Y que yo sepa, el Papa Francisco creo que no tiene ningún milagro en su haber. No lo sé, pues me puedo equivocar. No sé, no sabía esta noticia, lo miraré porque no tenía ni idea. No lo había Es que escuchado. no me acuerdo cómo era exactamente, a ver, un segundo. Es como que lo estaban estudiando. A ver si me sale la noticia. Aquí. Porque claro, el hecho de ser venerado, todos los papas. Ah, esto, vale, no, nada que ver. El Vaticano proclama venerable a Gaudí, primer paso para hacer santo al arquitecto de Dios. Eso era. Ah, ¿y ese qué milagro ha hecho? Pues Todo mal. básicamente es porque como todas sus obras las hizo por lo que leí en ese momento, por la inspiración divina, ¿no? Y al final, pues todo era enfocado a llegar a Dios, pues lo estaban estudiando. Mm, Pues mira, eso no lo sabía yo tampoco. Mm, Curioso. Y te quería preguntar, a ver, tú has publicado este libro que trata sobre los santos.
que seguro que para mucha gente con mucha fe es un tema a lo mejor un poco sensible. No sé si has recibido algún tipo de mensaje o no sé, alguien que te haya dicho, oye, pues me parece muy mal que escriba esto no siendo devota o algo así, que a veces pasa. No, en principio no, y era una cosa Ah, que qué me bien. daba mucho miedo al principio, pues claro, yo qué sé, el respetillo ante todo, ¿sabes? De hecho, yo aunque no sea creyente como tal, bueno, creo en ciertas cosas y en ciertos ritos a mi manera, a mi libre albedrío. Em, pero le tengo mucho respeto y de hecho me gusta mucho acudir, yo qué sé, de vez en cuando me voy a misas porque me gusta, o ya te digo, a romerías o este tipo de festividades porque me gusta compartirlo, me gusta compartir mucho los ritos, me gusta compartir mucho los mensajes, entonces le tengo también mucho respeto. Y me da un poco de miedo, claro, en se sentirá alguien ofendido por ello, por el enfoque que le he dado, que al final tira como mucho de eso, por cosas culturales, de cosas incluso precristianas, de paganismo, eh, pero en general no, Qué salvo guay. una, salvo una vez en Twitter que sí que me salió una que hasta me hizo ilusión. Dije, ay, mira, mi primera hater, como se suele decir, que, sí, que ya ni me acuerdo qué me dijo. O sea, me hizo ilusión, pero ni me acuerdo exactamente qué me dijo. El resto de personas, súper guay. De hecho, ha habido gente que es religiosa o que ha regalado mi santoral a gente religiosa, familiares religiosos. Algunas de mis presentaciones ha venido un cura, que es muy gracioso, que suele venir a las presentaciones de la librería de Omega, que está en el centro, en el centro de Madrid, que suele ser que es de cómics y tal, y me dio el visto bueno y me dijo que le encantó, no sé qué, o sea, en general, bien, no he tenido excesivas quejas. Dios lo aprueba, ¿no? Qué guay. Claro, es que como un tema que puede resultar sensible para alguna gente, digo, voy a preguntarle porque me parece curioso. Hace poco, además, cuando empezamos a hablar así para cerrar la entrevista, no sé si querrás hablarnos de eso, si no, no pasa nada. Pero bueno, fuiste a visitar, ¿no? La momia de Santa Teresa de Jesús, que la sacaron bueno, al público que estoy viendo aquí en internet después de 110 111 años más o menos. No sé qué tal la experiencia o no sé si quieres contarnos un poco, que me resulta bastante curioso también. Sí, Además, a es ver, un tema que ha dado mucha polémica por el sí, tema de esta hora de que quieren quitar las momias de museo y todo eso. mm, sí, como te he dicho, a mí todas estas cosas me encantan. O sea, si sacan a los cuerpos incorruptos, me encantan. Si sacan un cuerpo incorrupto, yo ahí que estoy. Entonces eso, pues fui con unos amigos que además les molan también mucho estos temas y están estudiando historia de la religión y demás. Em, y nada, a ver, el tema de la experiencia, la verdad es que fue un poco frío en cierto sentido porque tenían puesto como una valla alrededor que tampoco te dejaban acercarte mucho. Ah, Eh, claro. Tampoco había muchísima gente, no sé si fue por la hora a la que fuimos y tal, que yo me esperaba que fuese a ver como más gentío, más, sí que había algunas monjas, había unas que eran como grupos de monjas que se notaba que venían de fuera, claro, eran carmelitas, para la orden carmelita. Santa Teresa es su fundadora, ¿sabes? O sea, es como una efigie muy importante. Entonces es normal que mucha gente pues peregrinase simplemente para ver el cuerpo después de eso, después de más de 100 años que no lo habían sacado, que precisamente lo han sacado por motivo de un estudio que van a hacerle, como hicieron también con el cuerpo de San Isidro, que el cuerpo de San Isidro lo tenemos en la Colegiata de Madrid y también está incorrupto y hace unos años lo sacaron para hacerle un estudio que bueno, estos estudios, que hay gente que dice, pues ¿para qué molestan los cuerpos? Los sacan, los meten. También está bien y se sacaron cosillas interesantes. Por ejemplo, de San Isidro se encontró con un escáner que se hizo que tenía como una moneda en la lengua que no sabían de qué era, de si era de algún vestigio. eh, bueno, más que nada, por el tema de la moneda sí que era de la época, entonces pensaron que podía haber sido de cuando, espérate, que Carlos era, no sé si era Carlos III, que fue como a visitarle y que igual pudo haberle metido como una moneda en la boca en forma de, no sé, como de veneración o algo así un poco extraño. O sea que a veces sí que se sacan cosillas interesantes y a nivel histórico o enfermedades que pudo tener el cuerpo y demás, si estaba más asociado a que puede haber sido el cuerpo del santo, porque por ejemplo el San Isidro, que era
del siglo, no sé qué siglo ahora mismo, eh, creo que era el siglo XIV o así. Entonces, claro, es muy atrás. ¿Cómo se sabe que era el cuerpo de San Isidro? Pues Claro. bueno, no se sabe exactamente, pero sí que hay como muchos indicios que encajan en realidad con que pudiese ser de un labrador, con rasgos mozárabes, que se hubiese dedicado a la labranza. Eh, entonces, eso, a veces se sacan cosas interesantes. Y de Santa Teresa lo que se ha hecho es eso, vinieron como unos estudiosos de Italia, unos expertos, a abrir el sarcófago de que hacía mogollón, hacía 100 años que no se abría, y vinieron a hacer escáneres y pruebas tanto de su cuerpo como de las reliquias mayores que tiene ella. Bueno, en realidad tiene como muchas reliquias porque a la pobre la, la trocearon por todos los lados posibles. Que de hecho dices, a ver su momia, su cuerpo. Bueno, vi lo poquito de cuerpo que le quedaba a la pobre mujer, porque los cachitos están todos desperdigados. Entonces estos investigadores han investigado lo que queda del cuerpo y las reliquias mayores que son el corazón, que está en un relicario también en Alba de Tormes, que el relicario es precioso, por cierto, el brazo, que también está allí, y la mano, que está en Ronda, que la mano es la típica que ha salido en muchos sitios del Sí, la guante, mano es súper famosa, ¿no? sí, que tiene como joyas y demás, que Franco se la llevó y la tenía en la mesilla de noche, porque estaba en su momento en Ronda esta reliquia y claro, Ronda estaba en manos de los republicanos y en la guerra civil muchas reliquias, conventos, iglesias y demás, pues se destrozaron por los republicanos. Entonces, por miedo a que lo destrozaran, cogió Franco, se la llevó y como era como muy venerable y muy milagrosa la reliquia y tal, pues la tenía él al ladito y hasta que no se murió Franco no soltó esa reliquia. Entonces, bueno, pues vinieron los investigadores estos italianos a hacer un estudio del que todavía no han salido los datos, todavía no han publicado todas las conclusiones que han sacado de él, pero bueno, ya que lo han sacado, pues han aprovechado para enseñarle al público. Pues simplemente sacar a la santa del féretro, porque se necesitan 10 llaves porque tiene 10 cerraduras, o sea, hay como un Wow. arco, es un arcón de mármol y dentro de ese arcón de mármol está el féretro de plata y dentro la santa. Y las llaves para evitar saqueos y demás estaban distribuidas, que me parece que unas las tenían los príncipes de Asturias, otros la Casa de Alba, otros la orden de carmelitas de allí, otros la orden de carmelitas de no sé cuánto, la congregación de no sé qué. O Qué sea, locura había que hacer como primero búsqueda de la épico. llave, como un esquirro. Em, Y eso, así que me imagino que aprovechando todo este lío que supone, qué menos que exponerlo a la gente. Y ya te digo, a mí en ese sentido me pareció un poco frío la distancia y tal, y la poca gente. El que no pudiera hacer fotos, que no te dejaban hacer fotos, que también es comprensible, ¿sabes? Claro, vas a una cosa que es como muy sacra, no vas a estar sacando fotos. Y lo que dices tú, además ahora estando tan en boga lo del tema de los cuerpos y la exposición de los cuerpos, aunque es más por el tema museístico, yo creo, de las reliquias. Lo estuve hablando con un amigo mío. El tema de las reliquias todavía no se ha pronunciado nadie. Esto es más a nivel de museos, Sí, el museo. pero de reliquias no sabemos. Y reliquias hay expuestas mogollón en catedrales, iglesias y demás. De todas Pero partes. eso hay una laguna respecto al tema de los muertos. Es otro melón lo de las reliquias. De hecho, lo hablamos con Postmortem Cool, con Irene y con Rafa, porque ellos son artistas que lo que hacen es que hacen cráneo humano y tal. Y estuvimos hablando del tema de los reliquias, y claro, es que también hay tantas, y bueno, también hay muchas falsas. Que claro, cuando te dicen, hay 10 manos de este santo, es como no cuadra, solo voy a tener 10 manos al Señor, o sea que algunas de mentira, pero claro, a ver quién se pone. Bueno, de Pero mentiras, incluso de animales. Hace poco estuve leyendo Rosalía de Palermo, por ejemplo, que era una santa italiana que hizo un poco de vida eremita, que estuvo en una cueva y demás. Pues sus huesos se conservan en un relicario y un señor protestante, claro, los protestantes que no, ellos no hacen culto a los santos ni a las reliquias ni nada de eso, vio el relicario y dijo, estos son los huesos de una cabra.
Y dijeron, y dijeron en la iglesia allí, por si acaso, por si hay alguien más que se queja o dice algo, lo que vamos a hacer es meterlo en un cofre, estos huesos, y ya no se ven. O sea, en un cofre cerrado, y así ya nadie dice nada. Pero sí, hay muchos casos de esos de reliquias que son huesos de animales o que es o que son reliquias con huesos de una supuesta santa, que son huesos masculinos, o en fin, o que son falsos o cualquier cosa. Y sigue habiendo un montón de negocio al respecto. De hecho, tú miras por internet, por eBay y demás, y se siguen vendiendo un montón de supuestas reliquias por todos los ¿En sitios. serio? Sí, sí, sí. Oh, qué locura, me quedo Más que muerta. bueno, también está el tema de que reliquias están las reliquias mayores, que es lo que te digo, que suelen ser como piezas del cuerpo muy grandes, y luego hay reliquias ínfimas y pequeñas, que suelen ser, pues puede ser un trocito de piel, un trocito de la camiseta, o sea, la camiseta, de la prenda que llevaba el santo, o incluso de aceite de las lámparas en donde estuvo la tumba del santo, que estaban iluminadas y el aceite ya pues es mágico y tiene propiedades y se considera una reliquia. Entonces, bueno, objetos que han estado cerca del santo ya son reliquias. Entonces, como una cosa súper amplia el tema. Ya que ahí entra un poco de todo, ¿no? Sí. Por lo que veo. Y bueno, por hablar así, antes de pasar a preguntarte un poco por tus otros dos libros, ya que estamos hablando del tema de religión, precisamente divulgan mucho sobre, además, en los últimos días, sobre eremitas y todo eso. No sé, los eremitas entiendo que, bueno, al final son estos, bueno, gente religiosa, ¿no? Los ermitaños, ¿no? Que iban ahí, hacían vida de aislamiento total. No sé, muchos serían se convertirían en santos, otros no, no sé. Me parece también un tema súper interesante y tú de vez en cuando vas buscando así sitios, ¿no? Y nos vas contando por redes. No sé cómo encuentras estos sitios. Bueno, no nos cuentes dónde están, ¿no? Para salvaguardar un poco, que ya sabemos lo que pasa. Pero no sé cómo llega a estos lugares o a esa información. Imagino que ya tendrás tus fuentes y tal. Claro, pues simplemente de eso, tirando de libros y de hilos. Al final, pues te pones a leer y igual se nombra una cosa, una curiosidad pequeña y te pones a tirar de hilos y dices, wow, y esto, y aquí en España, y wow, resulta que aquí en España también había eremitas, había esto, había estos centros de peregrinación, de no sé qué, y pues al final acabas tirando de hilos y si te gusta, como a mí, viajar a los sitios y ver las cosas in situ, que eso me encanta, el tema exploración. Pues al final acabas yendo y eso, y luego si encima pues estás con gente que es un poco del mismo rollo que yo, tengo compañeros que les gustan mucho estas cosas, pues al final se hace bola y lo que no descubre una persona lo descubre el otro y al final nos lo decimos y hay que ir en modo Dora la exploradora, como digo yo. Eh, entonces sí, pero es muy curioso el tema de los eremitorios, que bueno, al final es que España está plagado de sitios de estos. Bueno, España y muchos sitios. Yo, por ejemplo, también estuve en Turquía, que me flipó. Turquía, la Capadocia, todo eso son un pedregal enorme, súper bonito, lleno de oquedades en las piedras, que había hasta algunas de las oquedades las llamaban catedrales, porque eran como cuevas muy grandes por dentro, Ah, que tenían tallas por dentro, frescos, una pasada, y era todo de eremitas que estuvieron por allí. Bueno, es que de hecho los primerísimos eremitas y los primeros padres del desierto, que se llaman, estuvieron un poco por esa zona, por Turquía, por la zona de Palestina y demás. Eh, y eso es muy interesante. A mí me llama muchísimo la atención de cómo viviría esta gente. A mí que me gusta tanto la introspección, el silencio, que no me molesten. O a veces María Eremita. No, pero es como una forma de vida que me produce mucha curiosidad, el cómo se sustentaban con lo mínimo, cómo había algunos que llegaban, otros normalmente morían muy jóvenes, otros llegaban a vivir 80 años. Y dentro de estos eremitas también había como muchas vertientes. Por ejemplo, una vertiente que me llama mucho la atención es la de los estilitas, que eran santos que vivían en columnas, encima de las columnas. El precursor de esto, por ejemplo, fue San Simón el Estilita, que era creo que de la zona de Siria, si mal no recuerdo. Y era un hombre que empezó metiéndose en un monasterio y tal, y buscando el tema de la penitencia para llegar a Dios, a rezar a Dios y tal.
y en el monasterio debía molestarle la gente y sus compañeros monjes y dijo, me voy al desierto, Hasta luego. me hago una columnita y me subo en la columnita. Y empezó a hacerse como conocido porque en una población cercana mucha gente pues venía a pedirle consejo, a darle comida. Y claro, él lo que quería es estar solo y la gente le molestaba. Entonces, como que cada vez iba haciendo la columna más alta, le iba poniendo centímetros de más o metros de más. Y eso estuvo en teoría, según cuentan, 37 años subido en la columna y sin bajarse de ella. Hacía allí vida, comía en la columna, dormía en la columna, no se sabe cómo, atándose y acabó muriendo por una úlcera en una pierna. Poco me parece. Y- Pero entonces, cuando hablas de columna, porque además dice en medio del desierto que hizo el hombre, cogió y apiló un montón de piedras y se subió Claro, encima. claro, una columna de piedra, porque de hecho luego, claro, Qué como locura. era una columna sacra, se desmanteló, pero aún queda, porque luego, después donde estuvo la columna, claro, al ser un lugar como especial y religioso, se hizo allí como un monasterio. Y todavía queda una de las piedras o unas pocas piedras. El resto de la columna como que se desmanteló y se lo fue llevando la gente. Pero qué loco, ¿no? Dijo, voy a subirme a una columna. Y Bueno, es que hay santos muy locos. Hay algunos treinta y que siete años encima de una columna, es que me explota la cabeza, como tú dices, bastante que se murió por una úlcera en la pierna, por lo que le podría haber pasado. Luego hay algunos que vivían, los dendritas, que vivían dentro de los árboles, o sea, con la misma premisa de estar en un sitio fijo y no salir de ahí como si estuvieran encerrados dentro de un árbol, en un agujero en un árbol. Pero este O 100%, o sea, hay textos, o sea, de que hubo gente que de verdad vivió así, literalmente. en teoría, dicen, Bueno, pero no sé, pero la verdad es que me lo creo, no sé, no me extrañaría. Que decir, si vivieran en una cueva podrían vivir dentro de un árbol. Lo de que la también columna sí no que me está del parece como todo. más, ya que vivir dentro de un árbol tampoco sería muy, bueno, depende de la anchura del árbol, pero Sí, hoy en día, tal y como está la vivienda, hay gente que igual vive en espacios más pequeños que un árbol. totalmente. Guau, pero qué locura. Es que es lo que dice, es como increíble que la gente hasta dónde le llevaba su fe, ¿no? Y esa necesidad de silencio y de introspección, de decir, o bueno, no sabemos, por ejemplo, si se metería en el árbol o no, pero lo de la gente que iba a las cuevas, a las oquedades, eso sí que está bastante demostrado. Mm, Y es lo mismo, es como, bueno, pues te vas a una cueva tú a vivir solo, casi con, bueno, con lo opuesto, ¿no? Porque también hacía, ¿cómo se dice? Esto no me sale el nombre, lo de la humildad, ¿no? mm. mm, Juramento de este de, ay, no me sale la palabra, tiene un nombre. O sea, la humildad, ¿no? La castidad, varias cosas, varios dogmas de estos, ¿no? Y ahí que se iban ahí a su cueva, y no sé. Y cuando llega a un sitio de esos, no sé, siente algo así especial o algo, no sé, cierta curiosidad. Depende de los sitios. Yo me pasa de que sí que hay lugares que en teoría son sacros, que por lo que sea no los ves y ya está. Supongo que va dependiendo de, yo qué sé, las energías que capte cada uno, la subjetividad de cada uno, el Claro. momento en el que esté cada uno en el que lo estés viendo. Y sí que hay sitios que no me dicen nada y sitios wow, que notas como una energía especial y que por lo que sea sí que te llenan. Por ejemplo, en la zona, espera, ¿de dónde fue? En Zaragoza. En Zaragoza hay una cueva, ay, lo que pasa es que no me acuerdo de qué santo era. No me acuerdo el nombre del santo, pero hay allí una especie de cueva en la que estuvo recluido también un santo que vivía allí y oraba allí y demás y hacía penitencia. Y es una cueva como muy recóndita, muy escondida. De hecho, tienes que ir a un convento a pedirle las llaves a las monjas, que te presten las llaves, ir a la cueva, pasar por una zona de la universidad para que te dejen pasar, o sea, un percal. Y ahí sí que sentí una cosa como muy fuerte. También es que estaba yo sola, ¿sabes? Muchas veces también estas cosas pues influyen. El entrar tú sola en un sitio sacro que no hay nadie más. Sí que hay algunos sitios que a mí me dan más vibraciones, ya digo, por lo que sea. Puede ser subjetivo o por el momento en que te pille que otros. Qué guay. No sé si, bueno, yo creo que da para un libro, ¿no? De los eremitas, ¿o qué? Sí. ¿En directa esto o qué? La verdad es que estaría súper chulo porque son historias también.
No sé, increíble. Lo del señor este en la columna de piedra me ha dejado loquísimo. Increíble, la verdad. Y bueno, dejando un poquito de lado, ¿no? El tema de la religión, por ejemplo, otro de tus libros, ¿no? Es Herbarium, que es también una recolección de varias plantas, porque la naturaleza es otro de los temas que te llama muchísimo la atención. Eh, Imagino que si para hacerlo sería un proceso similar, ¿no? Buscar información sobre la planta, imagino que incluso habrá plantas que estén aquí en España y la hayas visto. Pero yo, por ejemplo, por no preguntarte exactamente lo mismo que con el otro libro, ¿no? El de los santos, a la hora de elegir, no sé, qué plantas, o sea, en qué te basaste o para decidir qué plantas incluyes. No sé si a lo mejor la facilidad de dibujarlas, porque imagino que habrá algunas un poco más complejas, otras menos, si están más cerca, más lejos, sus propiedades, no sé. Claro, también fue un cúmulo, un cúmulo de todo ello. Al final, claro, las plantas, incluso este, al ser un herbarium, tampoco quise que fuese el típico libro que se pone la planta, las propiedades medicinales y poco más. Quería que fuese más un poco centrado en la etnobotánica, que a mí me gusta mucho, el tema de eh, casi un poco usos habituales que se dan a las Ah, plantas vale. en los pueblos, la gente, y también como este conjunto de nexos culturales que suelo hacer yo, que lo suelo derivar por otras cosas, o incluso plantas relacionadas con personajes históricos o con hechos históricos, que a mí me gusta mucho. Entonces eso al final fue una cosa de buscar, también de mucho de tirar de hilos, porque es lo mismo que con los santos, lo que más me costó es encontrar estas cosas como más particulares que quería que le diesen eh, Te toque. como ese matiz a mi libro que no tienen los típicos libros de plantas. Entonces esos hilillos fue lo que más me costó encontrar y obviamente elegí también por los que me resultaban más divertidos, más que tenían más historia, más chicha y también que me apetecía más dibujar. Había historias que eran como más dibujables y otras menos, entonces tiré un poco por eso. Incluso por lo que dices tú, de que igual plantas que sean un poco más sencillas o características que otras que menos, como un musgo o yo que sé, o algo así un poco más, ¿sabes? Bueno, también me centré en solo plantas, no he tocado árboles, ni líquenes, ni musgo, ni cosas así, por acotar No también. sé si Por lo mismo que con los santos, anda que no hay plantas, para aburrir. Ya ves. No sé si, por ejemplo, incluiste, tú piensas, se me ha ocurrido la lavanda, que es una, no sé, una planta bastante común. Por la lavanda ahora mismo no sé si la incluyo o no. Creo que no. Y el tema de la lavanda, bueno, es curioso porque a veces se confunden. Dentro de las lavándulas hay como varias. Está la lavanda, el cantueso y el espliego, que son muy parecidas. Pero ahora no recuerdo, creo que no la metí, esa. Es que tengo No sé. lagunas. Este libro lo hice hace, no sé si fue en el 2019 o algo así, tengo muy mala cabeza. Creo que la lavanda no la incluí. ¿Y nos puedes contar alguna, no sé, por ejemplo, estoy viendo aquí en Instagram, ¿no? La madre selva, por ejemplo, o el ajenjo. El ajenjo, lo del ajenjo es curioso porque el ajenjo sí que está muy vinculado, que con él se hace... Son venenos, ¿no? no, el ajenjo no es venenoso. Es lo único que con él se hace la absenta, que es Ah, la bebida esta, que se conoce como bebida verde o helada verde de las bebidas, que es una bebida muy alcohólica, que usaban muchísimo. De hecho, yo la he probado. dicen que es terrible, que es súper fuerte. Es como notar como fuego que te baja desde la garganta para abajo. Eh, y es una bebida que usaban mucho los poetas, los artistas, la gente bohemia, como para evadirse y para tener ahí sus Me movidas encanta. mentales. Sí, sí. Sí, al final hay mucha, bueno, a ver, al final eso está súper demostrado, ¿no? Que muchos artistas pues han drogado, ¿no? Pues ya sea con plantas, con alcohol, y que eso ha servido de inspiración, porque al final es como que te abre la mente y ver el mundo desde otra perspectiva. Mm, mm. Mm. Bueno, el otro libro que publicaste fueron efemérides ilustradas de España, que por lo que he estado viendo son como historias, ¿no? Porque es verdad que cuando pensamos en efemérides,
pensamos como en fechas muy concretas, en plan, pues el día este pasó esto, pero tu libro no es así, ¿verdad? Sí, no, no, le he puesto ese nombre, pero no es una efemérides como tal. El efemérides efectivamente es como con fechas. Este no, es como un cúmulo, de hecho fue como el primer librito que hice de autoedición, proyecto personal y demás, y fue como muy eh, experimental en ese sentido. Y lo que hace es que reúne un poco, pues, en el ámbito este que me muevo yo, que es como curiosidades, un poco de folclore, hay algunos tintes de mitología, de historia, personajes históricos de diferentes localidades y zonas de España. No están todos porque al final era como un librito, es como el que digo, es como el más pequeñito que tengo, el como más humilde, entonces no están todas las localidades de España, pero de muchas de ellas. Entonces está ahí esa reunión de cositas, que además este le saqué a raíz de un proyecto que se hacía como por redes sociales que se llama Inktober, no sé si lo conoces. Ah, sí, claro, eso ahora es súper famoso. Bueno, tuvo Hay como mucha mucho gente. hace unos años, que era como un proyecto de sacar durante un mes, cada día una ilustración a tinta. Y yo, claro, como hice eso de una ilustración a tinta y ese reto ya lo cumplí y me parecía poco, ya me puse como proyecto el efemérides, que es como que esas ilustraciones tuviesen esta temática y demás. Y eso, y como me Qué gusta mucho chulo. el tema del folclore, mitología y para ir mostrando también a la gente cositas así de España que luego a la gente le encantó y gustó bastante, eh, pues llevarlo un poco a ese terreno. Y luego, de hecho, a raíz de también más compañeros hicieron un poco más tema de mitología y cosas de estas y sacaron proyectos parecidos. Entonces, pues eso fue como el primero y, como digo, yo soy el más humilde, pero bueno, le tengo también mucho cariño. La verdad es que siempre pintamos como que a la gente de España, ¿no? A los españoles, como que si solemos despreciar o no nos interesa lo nuestro, pero yo creo que a la hora de la verdad, como tú dices, saca un libro de efemérides de España y seguro que a muchísima gente le interesa porque yo creo que, no sé, es también un poco leyenda, ¿no? Un poco como no nos gusta lo nuestro, pero luego en verdad nos interesa. Lo que pasa es que, no sé, como que reina un poco ese pensamiento. No sé si, no sé, qué pensarás tú al respecto, si la nota, por ejemplo, mm, si llamaba mucho la atención el libro de las feminidades de España o no en comparación con los otros. Sí, bueno, yo creo que en realidad, por mi experiencia, el que mejor se me ha vendido ha sido el herbarium. Porque, a ver, las plantas, ¿a quién no le van a gustar las plantas? Ya, además, muy bonito. Hoy en día que estamos tan precarios, no podemos tener hijos ni casi mascotas, que vamos a tener plantas. Y nos gustan las plantas. Eh, entonces eso, yo creo que es el que mejor, porque además está mucho mejor hecho, la edición está muy chula, en tapadura y demás, y ese es el que yo creo que más ha gustado. Pero sí que es verdad que el tema de la mitología y cositas de aquí de España, cuando hice yo que también era como, bueno, no sé si le interesará a la gente estas cosas porque claro, yo lo hice en el 2010, esto lo hice en el 2017 o 2018, ya ni me acuerdo, hace añísimos. Em, y también pensé, yo no sé si a la gente le interesará estas cosas de tonterías de aquí, de nuestra tierra. Pero luego sí que gustó y ya te digo, me parece que ahora mismo sí que hay como muchísimo más interés en el tema de mitología de aquí. Han salido un montón de proyectos, que me parece, no sé, me parece muy chulo esta revalorización, por todo, incluso a nivel fiestas, festividades locales, se nota mogollón. Simplemente aquí en Madrid, San Isidro, claro, la festividad, el tema de ir vestido de chulapa y demás, ir a la feria, ir a recoger agua de la milagrosa del santo y estas cosas. eh, Hace unos años como que no se veía tanto, o sea, veías a las personas mayores vestidas de chulapa y a los niños. Y en los últimos, ¿qué te digo? 4 años o así, o 3 o 4 años, sí que hay como más boom, la gente se interesa más. Conozco muchas compañeras y gente joven que, hoy pues voy a hacerme un patrón para el vestido de chulapa, no sé qué. O sea, hay como mucha revalorización de estas cosas tradicionales que me parece muy guay. O sea, revalorización y también llevarlo un poco a nuestro terreno, que al fin y al cabo lo tradicional es como que se ha asociado, sobre todo aquí en España, por el tema de, como siempre, nacionalismo, franquismo, la lacra esta, con temas un poco casposos y no tiene por qué ser así. O sea, entonces esa revalorización que le estamos dando a la gente joven de lo que nos viene,
de lo que es nuestro, me parece muy chula y que eso que está entrando mucho, mucho en valor. Totalmente. No sé si estás trabajando en algún libro actualmente o si tienes ahí algún proyecto entre manos que nos puedas comentar un poquito. Pues ahora mismo no, o sea, siempre tengo como una lista de cosas que me molaría hacer, pero claro, es buscarle tiempo y sobre todo remuneración de ese tiempo mientras lo estoy fabricando. Entonces eso es muy Claro. complicado. Al final me enredo y voy cogiendo encargos y simplemente para buscar tiempo para hacer una ilustración de por mi gusto para mí, una sola ilustración, Mm. es muy complicado. Entonces imagínate un proyecto. Sí que tengo, ya te digo, una lista. eh, y que me gustaría retomar en cualquier momento. Tengo pendiente enviar alguno de los proyectos que tengo, alguna editorial que igual también el tema editoriales es como tres editoriales que sé que son como mis favoritas y que van a tener los libros presentes en las librerías, porque al final si son proyectos ajenos, pues me da un poco más igual, pero al ser estos proyectos tan propios que me llevan tantísimo tiempo, tanta investigación, que al final es como que lo hago todo yo, texto, dibujo y demás, al final tiene que ser algo que me compense. Por eso Claro. por eso al final la mayoría de ellos los hago en autoedición, porque digo, al final es lo que más me compensa a nivel económico, realización mía y demás. Y controlo yo todo, controlo la producción, la maquetación, todo. Pero sí que hay como tres editoriales que me llaman la atención y las voy a enviar los proyectos con ideas que tengo que me molaría. O sea, es que tengo una lista de cosas, o sea, es que me encantaría hacer más proyectos de estos más a menudo, pero es eso, no me da la vida. Ojalá tener varias vidas simultáneas, me parece que nos pasa a todos, ¿no? Porque ojalá tener Total. más, pero no nos da. Con una no nos da. Total. ¿Y tienes algún evento, no sé, para este verano? No sé, alguna conferencia, alguna charla, alguna firma de libro o algo. Pues en principio no. Me habían ofrecido una, fíjate, pero les he dicho, a ver si podemos dejarla ya para septiembre o para allá, porque yo ahora moverme en verano me muero con el calor. O sea, Ya, eso sí. no me llevéis a ningún evento, por favor. Así que en principio, de momento que yo sepa, ¿no? O sea, cuando tengo algún evento o algo así, lo voy anunciando por redes, que suele ser como un poco en el momento que me dicen, oye, para un mes o así. Pero actualmente no tengo nada. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros o tus láminas? Cuéntanos un poco. Pues eso simplemente, soy bastante cutre para eso, no te voy a mentir. Eh, por redes sociales, en plan de contactarme, porque sí que tengo, porque el tema de hacer como una web, como con una tienda y tal, es mucho engorro de tenerlo, de estar pagando, de andar pendiente de que no te suban el Total. precio. Al final me parece que el formato que tienen termina siendo incómodo, entonces al final lo llevo yo. Tengo una página que sí que es como un catálogo, simplemente para que la gente vea lo que tengo, los precios y demás, y luego el contacto por redes sociales o por mail y que me escriban por allí y por allí ya gestiono todo, simplemente. Ujú. Quería preguntarte, antes de terminar, Irina, ¿cómo un poco tu proceso creativo a la hora de ilustrar? No sé si primero buscas el tema o tienes la inspiración y luego lo ilustras y entonces luego ya primero lo ilustras y luego lo pintas. No sé, cómo un poco tu proceso creativo. Es que una cosa que nos gusta mucho en el podcast y le gusta a la gente saber un poco, ¿no? Cuál es el proceso creativo que tiene cada artista. Pues eso depende también de la ilustración, porque hay veces que simplemente es como que me apetece dibujar algo y por lo que sea, pues yo que sé, porque se me viene a la mente un dibujo con ciertos elementos que me apetece dibujar o que significa X cosas para mí a raíz de una experiencia o algo más introspectivo y simplemente hago el dibujo y muchas veces también luego después le añado un texto que hace mucho que no escribo también por falta de tiempo, pero a veces también me gusta como añadirles textos un poco eh, poéticos, encriptados, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna forma a las letrajas que yo escribo. Y otras veces es un poco al revés, que me viene un tema, si es como algo así como más destinado a la vinculación o a la vinculación a la divulgación, o algo así como interesante que me ha llegado de esto de que he ido tirando de hilos y he descubierto algo, digo, guau, esto es muy interesante y encima da para dibujo, de que me apetece dibujarlo. Entonces, eso lo que hago es primero buscar información, porque la misma información me va a dar como muchos detalles o matices o aspectos que luego voy a poder incluir en la ilustración. Entonces, en ese sentido va primero la información
y luego la ilustración. Y luego aparte ya que escriba yo un texto que muchas veces hago hilos en- llámalo Twitter, que ahora ya no se llama Twitter, X o Blue X. o como lo X. llames, o para compartir por historias por Instagram y demás. Entonces eso, depende de la ilustración que me venga a la mente y la forma en la que vaya destinada y si es más divulgativa o más poética e introspectiva. ¿Y hay algo que no hayas dibujado aún, pero tengas muchísimas ganas de dibujar y no has podido por falta de tiempo o por lo que sea? Que ya tengo que dibujar esto, sí o sí. Mm, tengo también lista de cosas. Algunas de ellas no las voy a decir, pero sí, o simplemente también muchas cosas de rollo fanart, que también que igual me apetece dibujar simplemente por simple placer. Hace poco salió en Twitter hablando con unas personas el tema de los libros de Cornelia Funke, que no sé si la conoces, Ah, sí, corazón eh, de tinta ¿cómo se llamaba? Corazón de tinta, sangre de tinta, la y trilogía muerte de tinta. y muerte de tinta, exacto, que yo era súper, 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 súper fan cuando era Yo también, de preadolescente. adolescencia. Sí, Sí, exacto, maravilloso. obsesionadísima con esos libros. Y justo salió la conversación y tal, y una compañera dibujante me dijo, ay, pues molaría mucho que dibujases a Dedo Polvoriento. Y yo, Por buah, me favor, gracias. volver a dibujarle, porque anda que no le dibujé veces siendo adolescente. Y después, mira, es una cosa que tengo ahí pendiente, digo, pero es que no me da la vida. O sea, pero, y como como tengo varias cosas por ahí de. Es que tengo listas, soy la señora de las listas, tengo listas de todo ¿no? y sin vida para ninguna de ellas. Qué fantasía de Don Polvoriento, madre mía. Amor platónico de la adolescencia Estaba total. enamoradísima de él. Yo me leí los libros otra vez, además, hace un par de años, no sé, me dio por ahí y, joder, que la verdad es que la señora escribía súper bien y la historia es tan chula, tan chula. Y pues estaría guay, la verdad. Me gustaría volver a leérmelos, pero me da un poco de miedo ahora, con la perspectiva de los años, pero sí que me molaría. Pero vamos, me los leí, igual me leí, yo qué sé, igual 5 veces cada uno mínimo, que Uf. era una locura. Bueno, te puedo decir, yo que lo he leído ahora con mi edad, ¿no? Yo ahora tengo 30 y lo leería, pues yo qué sé, pues con 15 o 14. Han envejecido bien los libros. No es de esos libros que le dices, Dios, aquí justifica mucho, como pasaba con Crepúsculo, ¿no? El amor tóxico y no sé qué. La verdad es que los libros han envejecido bastante bien. Qué interesante. Pues, Irina, no sé si tú quieres comentar algo más antes de terminar, algo que creas que se acaba en el tintero que deberíamos decir antes de despedirnos. Pues en principio, no, que yo sepa. Yo creo que todo bien, está muy a gusto, ha sido una charla muy interesante. No sé ni qué hora es, bueno, no, la que llevamos, no, yo no cuento, me enrollo un poco también como las persianas, o sea que solo espero no haberme enrollado mucho y no haber aburrido a la gente. Que va, ha sido súper interesante. Bueno, pues Irina, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta información con nosotros. Me parece súper interesante. Yo antes tenía ganas de comprar el libro, ahora tengo muchas más ganas de comprar el libro de los santos. Bueno, todos, pero es que los santos es que, no sé, me fascina. Increíble lo que ha hecho, la verdad. Gracias además, no solo por compartirlo con nosotros, sino por divulgar, que me parece súper importante, como hemos dicho, revalorizar pues nuestras tradiciones, lo que nos hace ser quienes somos, que es súper importante que no caigan en el olvido. Así que pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer y bueno, espero que tengas un buen verano y nada, agradecerte que nos haya hecho un hueco en estas épocas tan complicadas para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nada, tía, ha sido un placer. Nos vemos por las redes, como se suele decir. Y bueno, el que quiera, Irina, el nombre, el apellido es Herondell, Herondel, por si, para que te sigan los grumetes. Y nada, nos vemos por ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además si queréis podéis colaborar con él a través de Coffee porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook
Y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.